Bien, clase para primero de bachillerato en referencia al movimiento circular uniformemente variado de 28 de abril de 2020. Bueno, el objetivo de esta clase es un poco el recordatorio de la parte teórica de las ecuaciones aplicables a este movimiento, repito, el movimiento circular uniformemente variado, y la resolución de algunos ejercicios de uno de los archivos que tenemos en la Moodle, que se llama Actividades de Cinemática 1, para ver cómo se pueden resolver los parámetros más habituales, ¿no?, de cálculo, como son pues la velocidad angular, la aceleración centrípeta, tangencial, etcétera, etcétera, ¿no? En concreto vamos a resolver los ejercicios del número 69, 72, 73, 74 y 75. Y más adelante algunos más, ¿vale? Como objetivo un poco el que podáis aprender la manera o una de las formas, siempre puede haber varias, de resolución de este tipo de ejercicios. Bien, lo primero que vamos a hacer es volver a recordar un poco bueno, pues la parte un poco teórica, ¿no?, sobre este movimiento, ¿no? Lo lógico, y entiendo que ya se habrá hecho así, es entender adecuadamente o suficientemente el movimiento circular uniforme, pero ahora de lo que se trata, ¿no?, una vez que hayamos aprendido suficientemente bien ese movimiento uniforme, es el movimiento circular uniformemente variado. Este movimiento, vamos a recordar a nivel teórico los aspectos más interesantes de él. Pues es un movimiento circular, obviamente, es que tiene una trayectoria circunferencial o circular, y las palabras uniformemente variado lo que nos indican es que la aceleración angular es constante. Es decir, que aunque obviamente va a cambiar su velocidad angular, va a ser cada vez mayor o cada vez menor, claro que sí, pero los cambios, esa pauta de cambio, en esa modificación, ese aumento o disminución de esa velocidad angular es constante. Es decir, que cada segundo, pues digamos que aumenta o disminuye su velocidad angular lo mismo, ¿no? Si tenemos un ejercicio que hay cambios ¿no?, en esta pauta, es decir, hay segundos en los que aumenta una cantidad y otros en los que aumenta otra cantidad diferente en la velocidad angular, habría que trocear ese ejercicio en un número suficiente de ejercicios donde efectivamente sea esa aceleración angular constante. Bien, por supuesto son movimientos que tienen aceleración tangencial diferente de cero. En el movimiento circular uniforme decíamos que la aceleración tangencial pues era cero, porque obviamente no había cambios en el valor numérico del módulo de la velocidad, pero aquí, como ya estamos considerando y entendiendo que la velocidad angular está modificándose, pues también lo va a hacer la velocidad lineal y en consecuencia la aceleración tangencial no va a ser cero. Es decir, la aceleración tangencial, que lo que nos medía era, repito, los cambios del módulo de la velocidad, como este módulo de la velocidad va a ir cambiando, por cambiar la velocidad angular, pues va a haber un cambio de la aceleración tangencial. Quería decir que no va a ser cero la aceleración tangencial, ¿no? Va a tener un valor numérico. Este valor va a ser constante, ¿vale? Va a ser constante. Obviamente, ¿no?, porque como esta aceleración tangencial depende de la aceleración angular y esta última es constante, pues también será la aceleración tangencial constante. Es decir, que será el mismo valor para todos los segundos o instantes de tiempo del ejercicio. Pero como depende a su vez también de la distancia considerada, pues aunque la aceleración angular es independiente del punto considerado al eje de giro, la aceleración tangencial sí que va a cambiar o puede ser diferente si la calculo en diferentes puntos alejados del eje de giro, aunque considerando la distancia total, digamos, para punto de la periferia o cualquier otra, siempre a la misma distancia, sí que va a ser constante. La aceleración normal, que tampoco vale cero, como tampoco lo valía en el movimiento circular uniforme, porque recordamos que esta aceleración normal depende de que haya una modificación en la dirección del vector velocidad, y efectivamente hay cambios en el vector velocidad porque hay una trayectoria que no es rectilínea. Es decir, siempre que el movimiento no sea rectilíneo, siempre hay aceleración normal. Ya la había en el movimiento circular uniforme, de hecho era la única que había, y aquí también la hay. Pero digamos que el tema es darse cuenta de que no es constante, ¿no? Esta aceleración normal no es constante porque la velocidad está cambiando. En el movimiento circular uniforme no estaba cambiando la velocidad de módulo y entonces no cambiaba esa aceleración normal. Aquí sí va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando. ¿Vale? De modo que, perdón, de un modo genérico, diríamos que es un movimiento que, no sé, partiendo del reposo, acelera para dar un movimiento circular determinado, cada vez más rápido, o teniendo una cierta velocidad angular inicial, aumenta o disminuye
esa velocidad angular hasta pararse, si la está disminuyendo o lo que sea, ¿no? Cada situación. Y tenemos que tener muy claro, como digo, que es un movimiento siempre, obviamente con trayectoria circular, pero donde vamos a tener una aceleración angular diferente de cero, aunque va a ser constante. La ecuación o las ecuaciones a utilizar, me gusta un poco compararlas, ¿no? Con las que veíamos para los movimientos que no eran circulares. Es decir, que las ecuaciones son muy parecidas, de hecho es la misma dependencia, las que tienen a las que vimos en los movimientos pues, rectilíneos, ¿no? Cuando hemos hablado de movimiento rectilíneo uniforme, después del uniformemente variado, y más adelante también del tiro horizontal, tiro parabólico, movimiento de caída libre, etcétera, etcétera, hemos utilizado el juego de ecuaciones que veis aquí abajo, ¿no? Típico de la posición es la posición inicial más velocidad inicial por tiempo transcurrido, más un medio de aceleración por tiempo transcurrido al cuadrado, o que la velocidad era la velocidad inicial más aceleración por el tiempo transcurrido. Bien, pues estas ecuaciones de modo análogo por comparación se pueden y se van a aplicar a los movimientos circulares. Claro, en el movimiento circular uniforme, la ecuación para la posición quedaba pues, mucho más sencilla porque no había aceleración angular, quedaba cero este término, y no tenía sentido plantearse cambios en velocidad angular, pero en este movimiento que ya es variado, sí que hay que plantearse las dos ecuaciones, que como digo por analogía me van a decir que, por un lado, la velocidad angular será igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo transcurrido, y la posición angular, recordamos que este parámetro mide la posición angular, phi en radianes, es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo transcurrido, más un medio de la aceleración angular por el tiempo transcurrido al cuadrado. Bien, y estas ecuaciones, como digo, de posiciones y velocidad angulares, son las que suelen utilizarse en estos movimientos. Se pueden usar las de abajo también, pero bueno, considero que como queremos aprender estas primeras, pues es más lógico utilizarlas, ¿no? Para cambiarnos de unas a otras, para cambiar de magnitudes translacionales o lineales a angulares, pues utilizamos la dependencia magnitud lineal es igual a magnitud angular por radio. Ya vimos anteriormente que la posición angular, la phi, era igual a la posición lineal, la s por el radio, o distancia, que la velocidad lineal, la v, es igual a la velocidad angular, w, por la distancia, o r, radio, ¿no? Y igualmente que la aceleración tangencial será igual a la aceleración angular por el radio. Bien, hay que darse cuenta de una cosa importante, y es que lo que habitualmente hemos llamado aceleración, para no complicar demasiado, y porque realmente no tenía excesivamente sentido hablar de otra cosa, cuando en los movimientos rectilíneos hablamos de aceleración y poníamos la A solamente, pues ahora diferenciamos y ponemos la aceleración tangencial. No es que hayamos cambiado de criterio o de opinión, simplemente no, que obviamente en los movimientos rectilíneos, como no hay aceleración normal, la aceleración tangencial es la aceleración total, ¿no? Da igual poner una A que una AT, pero ahora sí conviene dejar claro y tener presente que esta aceleración no es la aceleración, digamos, total, entendida como la suma de la raíz cuadrada de las componentes que son la aceleración normal y... perdón. Estaba liándome un poco con eso. Quería decir que como las componentes de la aceleración total son la tangencial y la normal, cuando pongamos aquí este valor, siempre va a ser el de solo la aceleración tangencial, ¿no? No vamos a poner la aceleración, digamos, completa o la normal, sino siempre la tangencial. Intentemos para estos movimientos, que es donde tiene sentido, digo, los que no son rectilíneos, pues tener presente que aquí va incluida la aceleración tangencial en este término cuadrático, o que al hacer el cambio este típico de magnitud lineal es igual a angular por el radio, cuando utilice la aceleración angular, aquí me va a salir la aceleración tangencial solamente, no la normal o la total, sino la tangencial. Bien, esta sería un poco la base teórica aplicable a estos ejercicios. Y bueno, pues también, como decía, vamos a utilizar alguna ecuación más típica que las acabo de decir, pero la voy a mostrar, ¿no? Sobre, a ver si las encuentro un momentito, sobre la dependencia, que bueno, ya un poco la he dicho. Esta un poco antes, perdonad. A ver, bueno, la he comentado ya, pero un poco para que la visualicéis también en la pantalla. Aquí está, ¿no? Sería esto, ¿no? De la posición lineal es la posición angular por el radio, la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. No sé si lo he dicho así, espero que lo haya dicho así, creo que no me he confundido. Siempre magnitud lineal es la angular por el radio, ¿no? Posición lineal, S, o velocidad lineal, V, o aceleración tangencial, T, es igual a posición angular, o phi, o velocidad angular, W, o aceleración angular alfa por R, la distancia, ¿no? Esta R representa el radio, o la distancia considerada siempre medida desde el centro hasta el punto que tengamos en cuenta. Si es un punto a mitad de distancia, sería la mitad del radio. Si es un punto que está aquí, sería pues, más o menos la cuarta parte del radio, etcétera, ¿no? Pero siempre son distancias medidas desde el punto que quieras conocer cómo es, bueno, pues sus parámetros, ¿no? Analizar
hasta el centro, no digamos desde el extremo, sino siempre desde el centro hasta el punto considerado. Bien, lo que se viene llamando pues es un poco eso, el radio, ¿no? Vale, pues vamos a, entonces, como os decía, resolver algunas aplicaciones prácticas sobre este movimiento circular uniformemente variado. Bien, como os decía, me he tomado como referencia, pues da igual cualquier otra, pero la he hecho de este modo, digamos, el archivo que está en la unidad de la Moodle llamado Actividad de Cinemática 1, donde planteamos en la actividad número 69, en primer lugar, que dice que un disco de 10 centímetros de radio gira alrededor de su eje con aceleración angular de 20 radianes por segundo cuadrado. Si parte de reposo, ¿cuál será la velocidad angular, la aceleración tangencial y centrípeta de un punto del borde del disco, sabiendo que han pasado 10 segundos? Bueno, pues ponemos datos, aceleración angular 20 radianes por segundo cuadrado, que está aquí, ¿vale? El radio, distancia 10 centímetros y ahora importante que dice parte del reposo, ¿vale? Parte del reposo quiere decir que su velocidad al principio es 0. Entonces la velocidad inicial es 0 metros por segundo o la velocidad angular 0 radianes por segundo, ¿vale? Aquí se me ha colado este cuadrado, perdonad, no es al cuadrado el segundo, ¿vale? Es metros por segundo o radianes por segundo, no sé por qué he puesto el cuadrado. Bien, ¿cómo podemos saber la velocidad angular? Bueno, pues la velocidad angular la podemos sacar o obtener, ¿no?, a través de la ecuación que la relaciona, que hemos visto antes, ¿no?, que sería velocidad angular inicial por la aceleración tangencial y por el tiempo transcurrido. En estos ejercicios, como no se dice lo contrario, voy a asumir a quitar el delta t o t menos t sub 0 por t, ¿no? Es decir, el tiempo va a ser la t. Vale. Y como en este caso, además, la velocidad angular es 0, pues me va a quedar simplemente para calcularla un producto de aceleración angular por tiempo, es decir, 20 radianes por segundo cuadrado por el tiempo que son de segundos. Eso nos da 200 radianes por segundo. Ya tengo la velocidad angular que tengo a los 10 segundos de iniciarse el movimiento. Bien. ¿Y qué sería? Bueno, también nos preguntaban perdón, por los valores de aceleración tangencial y aceleración normal. ¿Cuánto valdrían? Bueno, pues como os decía, aunque la aceleración tangencial aparece en la ecuación de los movimientos, digamos, rectilíneos o clásicamente vistos, ¿no?, como S igual a S sub 0 más, vale, aparece ahí y podríamos usarla, pero hombre, ya digo que es mejor utilizar, ya que lo conozco, la dependencia con la magnitud angular. Y como os decía, otra vez lo repito, el cambio de magnitudes lineales a angulares involucran el radio. Por tanto, la aceleración tangencial será el producto de la aceleración angular por el radio. Aquí está expresado. Bien, así que será 20 radianes por segundo cuadrado por 0,10. Tenemos, el valor era en centímetros, ¿no? 0,10 metros nos dará 2. Pues 2 metros por segundo cuadrado, perdón, será la aceleración tangencial. ¿Y cuánto valdrá la aceleración normal? Pues para eso calcularé o utilizaré la expresión genérica de velocidad al cuadrado partido por el radio. O si en vez de velocidad lineal ponemos su equivalente como velocidad angular por el radio, después de hacer las cuentas correspondientes nos quedará que es el producto del radio por el cuadrado de la velocidad angular. Como la velocidad angular era 200 radianes por segundo, pues daría igual al cuadrado y multiplico por el radio, que es 0,10 metros, y nos da un valor de 4.000 metros por segundo al cuadrado. Bien, vamos a ver, aunque la unidad radiana aparece por aquí en este cálculo y también por aquí, en algún caso puede aparecer aquí, ¿no?, en la aceleración tangencial. Ya os he dicho alguna vez y repito que la unidad radian, no sé, a veces hay que quitarla así sin que aparentemente se tache con nada, o a veces puede haber que ponerla. Entonces, que eso no resulte muy extraño. Es decir, aquí no pongamos el radian forzadamente, o en la aceleración normal tampoco pongamos el radian de manera forzada, porque la unidad es metros por segundo al cuadrado, ¿no? O partido por segundo al cuadrado, quiero decir, ¿no? Claro. Obviamente. Entonces, digamos que tengamos un poco eso en cuenta, que es algo un poco particular para la unidad, digamos, del radian, ¿no? Bien, ¿cómo sería el ejercicio 72? Vamos a ver, el ejercicio 72 nos plantea que un disco gira a 60 revoluciones por minuto y acelera uniformemente hasta alcanzar una velocidad angular de 122 pi radianes por segundo en un minuto. Sabiendo que el diámetro del disco es de 30 centímetros, calcular la aceleración angular del disco, bueno, diferentes cuestiones, ¿no? Velocidad angular a 2 segundos y más cosas, ¿no? Vamos a ir despacio analizando esto. Pero lo primero que hay que darse cuenta es que cuando nos dan un dato en vueltas o revoluciones por minuto, por segundo, RPM, RPS, ya eso es un dato de velocidad angular. O sea, me están dando la magnitud de velocidad angular, solo que no está expresada como debe en la unidad del sistema internacional, que son radianes por segundo. Bien, así que eso lo tengo ya que tener en cuenta, ¿no? Así que vamos a ver datos
Velocidad angular, mirad que es la inicial, ¿no? Dice que gira, esa es la inicial. Pues velocidad angular inicial 60 RPM. Velocidad angular después de acelerar final, digamos, ¿no? Velocidad angular como final 122 pi radianes por segundo. El tiempo es 1 minuto, es decir, 60 segundos. Y luego tenemos las distancias. Perdón, la distancia, sí, dice aquí el diámetro del disco es 30 centímetros, por eso he puesto que el radio es la mitad, 15 centímetros o 0,15 metros. Preguntas, aceleración angular. Bueno, pues la aceleración angular sale de la ecuación que antes también comentamos, que despejada en este caso sería las diferencias de velocidades angulares siempre en el orden primero la final, luego la inicial, entre el tiempo. La final es 122 pi radianes por segundo y la inicial no sé cuánto vale, así aparentemente, pero sí la tengo aquí. 60 revoluciones por minuto, que si la voy a pasar, que es lo que debo hacer para homogeneizar ecológicamente las cosas, a radianes por segundo, haré, como veis, ¿no? En este caso creo que es bien para entenderlo con factor de conversión. 60 RPM son 60 vueltas o revoluciones en 1 minuto, así que como 1 minuto tiene 60 segundos y 2 pi radianes una revolución, lo pongo en el orden adecuado para tachar y que me quede en lo que necesito. 60, al final la cuenta que hago es 60 por 2 pi entre 60, o sea, para pasar de vueltas por minuto a radianes por segundo, multiplico por 2 pi, divido entre 60, y eso me da, lo dejo expresado así, en forma de pi, 2 pi, 2 pi radianes por segundo. Luego entonces, velocidad final, o velocidad en el instante, digamos 60 segundos. 122 pi, aquí la tengo. Velocidad angular inicial, hemos dicho 2 pi, pues 2 pi. En radianes por segundo entre 60 segundos, eso me queda 2 pi radianes por segundo al cuadrado. Bien, de modo que la solución que sale para la aceleración angular es de 2 pi radianes por segundo al cuadrado, ¿no? Que si se quiere se puede poner multiplicada y tal, pero vamos, que no viene mal dejarla de este modo, ¿no? Bien, el apartado B nos pide la velocidad angular a los 2 segundos de iniciarse el movimiento. No en los 60, que ya la sé, la hice el ejercicio, sino a los 2 segundos. Bueno, pues misma ecuación, ¿no? Velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo, como la aceleración angular ya calculada de 2 pi radianes por segundo al cuadrado es la misma en todo el ejercicio, la puedo utilizar. Así que velocidad angular inicial, que hemos calculado que era 2 pi, pues 2 pi radianes por segundo más la aceleración angular, que también en este caso casualmente sale 2 pi, ¿no? Aquí está, pues 2 pi radianes por segundo al cuadrado por 2 segundos, me lo piden a los 2 segundos, pues será un total, ¿no? 2 por 2, 4 más 2, 6 pi radianes por segundo. El apartado C nos pide la velocidad lineal de un punto de la periferia del disco a los 2 segundos, es decir, un punto que está totalmente alejado, donde el radio sea 15 centímetros. Bien, pues la velocidad lineal, como otras veces os decía, igual me planteo en calcularla a través de las magnitudes angulares. Siempre un poco de este modo, ¿vale? Si me piden la V, voy a utilizar la V doble. Y si no la tengo, me la voy a buscar. Si me piden a lo mejor la aceleración tangencial, voy a intentar buscar la aceleración angular. Y si no la tengo, la intento calcular. Si me piden la S, ¿no? La posición lineal, voy a buscar la posición angular. Y si no la tengo, la intento calcular. De modo que para la velocidad lineal, multiplico la velocidad angular por el radio. La velocidad angular, ¿cuál? Os preguntaréis. Mirad, nos dicen a los 2 segundos. Utilizaré la velocidad angular a los 2 segundos, que la calculé en el apartado B, y que era 6 pi. Pues 6 pi radianes por segundo, intentando confundiros en la velocidad angular que vamos a escoger, no es la de 0, ni la de 60 segundos, es la de 2 segundos. Pues 6 pi por la distancia a un punto de la periferia, que es el radio, no 30, que era el diámetro, sino 15 centímetros o 0,15 metros, que sería un resultado de 0,9 por pi, si lo dejamos en forma de pi, metros por segundo, y de nuevo el radian tengo que quitarlo de este resultado, ¿no? Bien, el apartado D nos pide la aceleración tangencial en un punto situado a 10 centímetros de su centro. Bueno, pues la aceleración tangencial, como os decía un poco antes, la voy a buscar como el producto de la aceleración angular por el radio o la distancia. Esta R funciona como un radio o como una distancia, digamos, siempre os dije, del centro al punto considerado. Bueno, la aceleración angular ya tenía calculada previamente, era 2 pi. 2 pi radianes por segundo al cuadrado. Y fijaros lo que dice el ejercicio, a 10 centímetros de su centro. Quiere decir que no voy a poner el radio que sé que es 15 del disco total. Voy a poner, repito, la distancia desde el centro hasta el punto considerado, que es 10 centímetros en este caso, lo que se solicita. Pues entonces no pongo 15, sino 10 centímetros pasado a metros, es decir, 0,10. Pues 2 pi por 0,10, pues me va a dar 0,2 pi metros por segundo al cuadrado y vuelvo a quitar el radian que no pinta ahí nada, ¿no? El radian solo aparece, como sabéis, en la posición angular o en la velocidad angular o en la aceleración angular. No está el radian en otras magnitudes distintas a estas que he dicho.
Bien, el apartado E pide, no se había hecho antes, ahora sí, se pide el ángulo descrito en 2 segundos y el número de vueltas que da el disco en ese tiempo. Bueno, el ángulo descrito en 2 segundos y el número de vueltas. Vale, el número de vueltas, aunque se puede buscar en el movimiento circular uniforme, se puede hacer también a través de otros parámetros como la frecuencia o el periodo también, ¿no? Sí, aquí y allí también, diría yo, me gusta calcularlo, digamos, el número de vueltas a partir de la posición angular. Entonces, el ángulo, o también llamado posición angular, ¿no? Digamos, que es la magnitud que lo representa, es lo que vamos a calcular primero, ¿vale? En 2 segundos. Venga, phi, aquí está phi en 2 segundos. ¿A qué es igual la posición angular? A la posición angular inicial, más la velocidad angular por el tiempo, más su medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado transcurrido, ¿no? Ya hemos dicho varias veces que el tiempo inicial t sub 0 lo consideramos 0 porque no se dice lo contrario y es más sencillo de hacer así. Si hubiera que utilizarlo, se haría, ¿no? Imaginar movimientos, un disco empieza antes o después del cronómetro, pero no suele preguntarse, ¿no? Bien, de igual modo, si veis el enunciado, para nada se dice nada distinto a lo habitual. Por tanto, considero la posición angular inicial 0. Phi sub 0 es 0 radianes. ¿Cuándo no lo consideraría 0? Cuando me dijeran, por ejemplo, que el disco ya ha girado 5 radianes y a partir de ahí comienza el movimiento, no sé. Me darían algún dato de ángulo en grados o en radianes o para yo utilizar, o en vueltas, ¿no? Cuando ya a media vuelta comienza el movimiento, pues si ya a media vuelta, pues serían pi radianes, ¿no? Es decir que, como no dice nada de eso, mi posición inicial angular es 0. Bien, y ahora pongo el resto de datos, ¿no? La pregunta, recordad que la hacen para 2 segundos, pues el resto de datos sería el tiempo a 2 segundos, lo pongo aquí y aquí al cuadrado, la velocidad angular inicial, la de 0 segundos, en este caso era 2 pi radianes, la pongo aquí, eran los, recuerdo, 60 RPM pasado a radianes, ¿no? 2 pi radianes por segundo, y la aceleración angular también casualmente en este ejercicio salía 2 pi, pues 2 pi radianes por segundo al cuadrado. Toda esta cuenta, ¿no? Pues nos queda una posición angular de 8 pi radianes. Ya la tengo. Y ahora, ¿cómo paso de la posición angular? ¿Cómo paso a ver, ¿cómo paso a vueltas? Muy fácil. Con una proporción, factor de conversión, sería decir que 8 pi radianes por 2 pi radianes que se da en cada vuelta, aquí lo he puesto en forma de factor de conversión, pues divido entre 2 pi, si queréis recuerda eso, divide simplemente entre 2 pi, y 8 pi entre 2 pi pues nos da 4 vueltas, o 4 revoluciones. Pues 4 vueltas sería 72. Bien, veamos el 73. Una rueda de 50 centímetros de radio acelera uniformemente desde el reposo hasta las 180 revoluciones por minuto en 3 segundos. Calcular el número de vueltas dadas en 3 segundos, la velocidad en 3 segundos, las aceleraciones normal y tangencial a los 3 segundos para un punto de la periferia. Vale. Datos a considerar entonces. Venga, radio 50 centímetros. Pues R igual a 0,50 metros. Ya lo he puesto en metros. Desde el reposo, importante, pues velocidad angular igual a 0 radianes por segundo. O también, si quieres, velocidad inicial igual a 0 metros por segundo, pero pongo la angular, que es la que un poco aparecerá, ¿no? En estas magnitudes seguramente cálculos angulares. Hasta las 180 RPM, pues velocidad angular final o velocidad angular a secas, W, 180 revoluciones por minuto, que ahora deberé pasar a radianes por segundo. Claro que sí, tiempo transcurrido 3 segundos, pues T igual a 3 segundos. Entonces, apartado A, número de vueltas en 3 segundos. Como decía antes, para número de vueltas calcularé la posición angular, ¿vale? La posición angular que tengo en esos 3 segundos. Pero, como la velocidad angular que me han dado, 180 RPM, no está en radianes por segundo, como decía antes, multiplicando por 2pi, dividiendo 360, que un poco lo explicaba antes, aquí se con factor de conversión, para que quede lo que debe dar, ¿verdad? Pues transformo esa velocidad angular y me queda esa velocidad angular 6pi radianes por segundo. Una salvedad que quiero hacer importante, que acabo de caer ahora, y es importante no caer o no fallar en eso. Mirad, cuidado que esto no es un movimiento circular uniforme, es decir, que nadie piense lo siguiente y diga, si en un minuto se dan 180 vueltas, en 3 segundos, ¿cuántas vueltas se darán? X, a ver qué me sale. Que nadie plantee una relación directamente proporcional o un factor de conversión o una proporción en el sentido que estoy diciendo, repito, si en un minuto o en 60 segundos se dan 180 vueltas, en 3 segundos, que es la 20ª parte, digamos, ¿no? ¿Cuánto serían? Y divida por 20, no me diga 9, tal, 9 vueltas. No, mal hecho. Esto lo puedes hacer en el movimiento circular uniforme. Sí lo puedes hacer. Aquí no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque esa velocidad angular, esas vueltas por minuto se dan en ese instante de segundo 3, no antes.
va acelerando. Cada segundo el número de vueltas es diferente. No puedes usar un factor de conversión, como he dicho. Ojo con eso. Repito que es válido y lo haces si quieres en el movimiento circular uniforme, pero nunca en este movimiento circular uniformemente variado. Por tanto, vamos a hacer lo que debemos, que es, una vez transformado la unidad de la velocidad angular 6pi radianes por segundo, pues calcular, hemos dicho, ¿no?, que no se nos pase la pregunta, era número de vueltas, vale, pues la posición angular en 3 segundos sería, la posición angular, como siempre, pues la inicial más velocidad inicial por tiempo más medio, la misma expresión de siempre, con magnitudes angulares, donde la posición angular inicial es 0 radianes, ya que no se dice lo contrario. La velocidad angular, en este caso, decía desde el reposo también es 0, se queda todo mucho más simplificado. Aquí lo he puesto 0, 0 por 3 segundos, pero es todo 0. Me queda un medio por la aceleración angular, que es 2pi radianes por segundo al cuadrado, ¿verdad? Recordáis que un poco... bueno, eso lo he puesto, no viene como un dato eso, ¿no? Entonces diréis, ¿cómo has puesto eso? Vamos a ver. Y por el tiempo 3 segundos, ¿no? Claro. ¿Cómo has puesto esta aceleración angular? No la tengo. Si veis el ejercicio, no te da la aceleración angular, pero la puedes calcular. ¿Cómo? A través de la expresión que sabéis, ¿no? Siempre hay como dos expresiones, para la velocidad angular una, ecuaciones, ¿no? Y para la posición angular otra. Pues de la velocidad angular despejo la aceleración angular y diferenciando siempre en el sentido final menos inicial. Recordamos, la velocidad angular final nos salía pasada radianes por segundo 6pi, la velocidad angular inicial es 0, parte del reposo, y el tiempo es 3, pues 6pi entre 3 son 2pi. Así he calculado la aceleración angular que he puesto aquí en la ecuación, la posición angular, con el tiempo 3 segundos para hacer estas cuentas, ¿no? Que me darán la posición. Así que 3 al cuadrado, 9 entre 2 por 2, pi, más z, pues 9, pues nos va a dar 9pi radianes. La posición angular que tiene ese disco en los 3 segundos es 9pi radianes. ¿Cómo lo paso a vueltas? Lo decía antes, dividiendo entre 2pi. Como una vuelta son 2pi, como cada revolución, como una revolución son 2pi, pues 9pi entre 2pi nos queda 9 medios, o 4,5. 4,5 vueltas son las vueltas que se darían. Y si tú haces lo que decía antes, que no puedes hacer, si haces una regla de 3, si en un minuto se dan 180, no te sale esto, porque no es un movimiento circular uniforme. Cuidado con hacer eso, como decía antes. Bien, apartado B, ¿qué se nos plantea hacer? La velocidad lineal en esos 3 segundos. Velocidad lineal, búscala como producto de velocidad angular por distancia o radio, distancia hacia el centro. Velocidad angular, si te la preguntan, que a veces aquí te lías en ¿qué me están preguntando? Como va cambiando en cada instante de tiempo, fíjate bien, en 3 segundos. Pues toma entonces la velocidad angular en 3 segundos. ¿Cuál? ¿0 en el reposo? No. En 3 segundos es 180 vueltas por minuto. Pues toma ese valor, que ya dijimos antes, ¿verdad?, que pasado a radianes por segundo eran 6pi radianes por segundo. ¿Y qué distancia tomo? Bueno, pues como el radio es 50 centímetros, si no se te dice nada, tomas esa distancia completa en metros, 0,5. 0,5. El resultado es 3pi metros por segundo. Si te pidieran la velocidad lineal en otro punto distinto, en la mitad, en vez de en la periferia, pues pondríamos la mitad del radio, etcétera, ¿no? Así que si no te dicen nada en principio sobre velocidad lineal o posición lineal o aceleración tangencial, siempre tomas el radio. Y si te dicen otra cosa, pues te lo van a decir, ¿no? Te van a decir a mitad de distancia o en la cuarta parte de distancia o lo que sea. Apartado C, las aceleraciones normal y tangencial a los 3 segundos para un punto de la periferia, perdón. Pues para sacar la aceleración vamos a empezar, da igual, ¿no? Normal o tangencial, vamos a empezar por la normal, venga, como aquí se ha hecho. La aceleración normal se hace o se puede calcular como velocidad de cuerda partido por el radio. Bien, ¿qué velocidad tomo? Bueno, la velocidad que tomo se supone, vamos a leerlo, ¿no? Pero claro, está preguntada a los 3 segundos. Si aquí se pusiera a los 5 segundos, pues tendrías que hacer un cálculo de velocidad angular y lineal para 5 segundos, ¿no? Como antes se han calculado. Bueno, pero como es para el mismo tiempo, tomo lo calculado, ¿no? Tomo el valor de velocidad apartado B calculado a los 3 segundos, que salía, ¿no? Pues 3pi al cuadrado entre la distancia de radio en metros 0,50. Eso nos da 18pi cuadrado, si lo dejo en forma de pi, o si quieres calcular el número sin el pi, lo puedes poner metros por segundo al cuadrado. Bien. ¿Y qué hay sobre la aceleración tangencial? La aceleración tangencial la calculas, o como siempre os estoy diciendo, lo suyo, lo que yo prefiero hacer es calcularlo como el producto de aceleración angular por distancia, por radio, distancia al centro. Sería 2pi, la aceleración angular, que sí que es constante para todo el ejercicio. No la velocidad angular, digo la aceleración angular constante, 2pi radianes por segundo cuadrado por 0,5. Es decir, pi metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración tangencial. Vale, vamos con el 74. El 74, en esta primera mini clase o clase, digamos, sobre resolución de ejercicios enfocados al movimiento circular
uniformemente acelerado. El 74 nos plantea, dice que hay un freno que detiene las ruedas de un coche en 10 segundos. Ahora estamos haciendo un movimiento circular uniformemente, digamos, retardado, ¿no? O desacelerado. Aceleración angular negativa, ya veréis, ¿no? Estamos frenando. Bien, así que cuidado, no nos confundamos. Ahora la velocidad angular inicial no es cero, es cero la final, porque dice que lo para, lo detiene. Es final, la velocidad angular es cero, la velocidad angular final, ¿no? Y la velocidad angular inicial es 300 vueltas por minuto. Así que datos. Velocidad angular inicial 300 vueltas por minuto, velocidad angular final, o W, 0 radianes por segundo, tiempo de frenado 10 segundos, T igual a 10 segundos, T sub 0 es igual a 0, ¿no? ¿Cuánto vale la aceleración angular? Pues mirad, hacemos la aceleración angular como siempre, como la diferencia de velocidades angulares entre el tiempo, pero la final primero, en este orden, final, velocidad angular final menos inicial. ¿Qué sucede? Que la velocidad angular inicial no está en radianes por segundo. Como te he dicho otras veces, multiplicando por 2pi, dividiendo entre 60, pues tendríamos 10pi, ¿no? Si nos dieran las vueltas por segundo, no habría que dividir entre 60, ¿no? Como es por minuto, hay que dividir entre 60 segundos, que tiene un minuto. Así que la velocidad angular inicial es 10pi radianes por segundo. Bien, pues diferenciando, como decía, en el orden velocidad angular final primero, es decir, 0, se ha parado, menos la inicial, 10pi, 10 por pi, ¿no? Después, entre 10 segundos, que es el tiempo que tarda, nos sale un valor de menos pi radianes por segundo al cuadrado. Hay que dejarla negativa, no fuerces a que sea positiva. Tiene que ser negativa, estamos frenando. Vale. Apartado B, la velocidad angular a los 4 segundos de comenzar a frenar. Bueno, la velocidad angular a los 4 segundos de comenzar a frenar, pues sería, con mi ecuación correspondiente, mi velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. La velocidad angular inicial era, digamos, ¿no?, los 300 vueltas por minuto que he pasado a radianes por segundo ha sido 10pi, pues 10pi por pi radianes por segundo más la aceleración angular con su signo, que nos salió negativa, ¿vale? Con su signo, es decir, menos pi radianes por segundo al cuadrado, que es la aceleración angular, y por el tiempo que me están diciendo, 4 segundos, pues en 4 segundos por 4. Entonces ahora, aunque la ecuación me dice que es un signo más, tú pones el signo menos porque lo conlleva, ¿verdad?, la aceleración que ha salido negativa, aceleración angular. Pues 10pi menos pi por 4, 10pi menos 4, pues son 6pi. 6pi radianes por segundo. Es la velocidad angular que tendría a los 4 segundos, que como veis es más pequeña que 10pi, porque está frenando. Lógico, ¿no? Apartado C, el número de vueltas que da la rueda, una rueda cualquiera, desde que comienza a actuar el freno hasta que se para. Es decir, el número de vueltas completas que da. Para calcular el número de vueltas, como os he dicho también anteriormente, tendríamos que hacer un cálculo de la posición angular. La posición angular, recordamos otra vez que en su ecuación nos dice que es la posición angular inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Como no se dice lo contrario de que esté ya con un número de vueltas iniciales o que no consideramos el movimiento en un ángulo determinado, la posición angular inicial va a ser 0, esto va a ser habitual, 0 radianes, y entonces pondría pues 0 más. Velocidad angular inicial era 10pi, pues 10pi. ¿Qué tiempo pongo? Mirad que antes teníamos 4, tal. Dice que es en el movimiento completo, es decir, tarda 10 segundos, ¿no?, en pararse de todo. Pues el tiempo va a ser 10. Pues entonces 10pi, 10 por pi decía que la velocidad angular inicial por 10 segundos, más un medio de la aceleración con su signo, menos pi, que es la aceleración angular radianes por segundo al cuadrado, y por el tiempo 10 al cuadrado. Esa cuenta pues nos va a dar, si no hay ningún error ahí, que creo que no, pues un valor final de 50 pi radianes. ¿Cuántas vueltas son? Dividiendo entre 2pi, que tiene cada vuelta o revolución, pues 25 vueltas. 25 vueltas. Ya lo tendría. Vale, vámonos a, por último, en esta secuencia que os he ido comentando, perdón, a la actividad 75 de los ejemplos que se nos han ido poniendo, ¿vale? La actividad 75 dice: un ventilador gira a 360 vueltas por minuto. En un momento dado se desenchufa de la corriente y tarda 35 segundos en pararse. Calcula qué aceleración angular tiene, con qué velocidad gira 15 segundos después de apagarlo y cuántas vueltas da hasta que se para. Bueno, pongamos datos, ¿vale? Bueno, primero, antes de poner datos, si quieres, o al mismo tiempo, darnos cuenta que este valor es de velocidad angular inicial. Velocidad angular inicial, W sub 0, ¿no? 360 RPM, que habrá que pasarlas a radianes por segundo, obviamente. El tiempo que tarda en pararse son 35 segundos, pues T igual a 35 segundos.
Y ahora, fíjate que dice se desenchufa y, claro, se para. Es decir, otra vez vuelve a ser, como antes, un movimiento uniformemente, digamos, circular, pero uniformemente retardado o desacelerado. Aceleración angular negativa, ¿no? Bueno, angular y tangencial negativa. Bien, ¿cómo calculo la aceleración angular? Bueno, con mi ecuación, como siempre, diferencia de velocidades angulares siempre primero la final, luego la inicial, entre el tiempo. La velocidad angular al final, como vi que se va a parar al desenchufarlo de la corriente, será 0 y la inicial será la que me han dado, pero debo transformarla, recordad otra vez cómo se hace de nuevo, lo repito, multiplicando por 2pi, dividiendo entre 60 y obtengo la velocidad angular ya en radianes por segundo, son 12pi. Pues 0 menos 12pi, no lo pongo como para que me saque positivo forzadamente, sino como tiene que ser la final que es 0, pues 0 menos la inicial que es 12pi entre 35. Eso nos va a dar, pues bueno, esos menos 12, 35 avos por pi. En este caso lo he puesto un poco así, de modo también resuelto o dado, calculado con el valor de pi, 3,1415,9 tal, ¿no? Sería menos 1,077 radianes por segundo al cuadrado, como es coherente con valor negativo. Bien, la velocidad angular parece que pide, ¿no? Veamos apartado B. ¿Con qué velocidad? No, dice con qué velocidad, a secas entiendo que es velocidad lineal. ¿Con qué velocidad lineal gira 15 segundos después de apagarlo? 15 segundos, no 35, sino 15. ¿Con qué velocidad lineal? Bueno, la velocidad lineal la voy a calcular, bueno, aquí la verdad, he calculado la velocidad angular. La verdad que no dice si es lineal o angular, pero bueno, casi por lo que está preguntando debería calcular la velocidad lineal. No lo he puesto aquí así, ¿vale? Ahora un poco lo comento, ¿no? Pero para sacar la velocidad lineal, que es el producto de velocidad angular por el radio, ¿no? El radio es... bueno, no lo tengo, claro. Bueno, efectivamente, este es el problema. Fijaros, claro, la velocidad lineal no la podría calcular con el radio aquí porque no lo tengo el radio. Es decir, que vamos a asumir que esta pregunta va a ser la velocidad angular y si no deberían de darnos el radio, la verdad, ¿no? O tendría que utilizar algún tipo de ecuación diferente para ello, ¿no? Ahora comento eso más despacio, ¿no? Pero la velocidad angular, digamos que se calcularía como la velocidad angular inicial, que ya hemos visto que transformada, ¿no? El valor de vueltas por minuto era 12pi, pues 12pi radianes por segundo, más la aceleración con su signo, es decir, menos 12,35 avos por pi, lo he puesto así para evitar el redondeo y tal, ¿no? Y por el tiempo que me dicen que lo haga o lo calcule para 15 segundos, ¿no? Para 15 segundos. Vale. Bueno, pues podría hacerlo. Sería un poco 21 ya calculado, ¿no? Con el pi y tal, 21,54 tal radianes por segundo, ¿no? Radianes por segundo. Bien. Por otro lado nos preguntan las vueltas, el número de vueltas que da hasta que se para. Bien. El número de vueltas que da hasta que se para, pues como he dicho también anteriormente, se calcularía a través de la posición angular, ¿no? La posición angular sería, como siempre, la posición inicial angular, que vamos a considerarla 0, no se dice lo contrario, y ahora, más la velocidad angular inicial, que es 12pi, por el tiempo, fíjate que te dicen las vueltas que da en todo su movimiento, 35 segundos. Pues por 35 segundos, más un medio de la aceleración con su signo, menos 12,35 avos pi, por pi, y por 35 segundos, que es el tiempo al cuadrado, ¿no? Que nos han dicho. Todo eso, si no hay ningún error en los cálculos, pues debe salir 210 por pi radianes y dividiendo entre 2pi, pues 105 vueltas. 105 vueltas, ¿vale? Para calcular, como digo, la velocidad lineal o la aceleración tangencial o la posición lineal deberían darnos valores que no lo han dicho. Según veo, no, efectivamente no nos han dado, digamos, del radio, ¿no? Es decir, ese ventilador cómo es de grande. No es lo mismo si es un ventilador más grande que más pequeño, para ver cuánto sería la velocidad lineal, ¿no? Por eso no tenemos ese dato, no podemos calcularlo. Debería aportarse, ¿no? Bien. Y bueno, pues tenemos algunos ejercicios más aquí que ya lo haremos en próximas sesiones. No hay ningún tipo de problema en ello, que como estáis viendo, ¿no? Pues aparecen de movimiento variado, ¿no? Aquí tenemos uno referente a una bicicleta, pero es parecido, ¿no? Una rueda de una bicicleta que tiene que frenar, cuántas vueltas dará. ¿Ves? Aquí nos pregunta por la posición lineal y por eso nos da el radio, ¿no? Aquí sí nos da el radio como debe ser, ¿no? O de una noria para saber el número de vueltas, la distancia recorrida, es decir que un poco, ¿no? O aquí una rueda de nuevo que te preguntan la aceleración angular, el número de vueltas que da, es decir, las preguntas son un poco repetitivas, ¿no? Haremos alguna sesión más con alguna o subiré algún vídeo más o si me pedís, lo hago sin problema, algún ejercicio en concreto que resuelva, lo resuelvo, no hay ningún tipo de problema, pero digamos que también serían parecidos, ¿no? Bueno, pues aquí doy por finalizada esta sesión un poco al principio de introducción teórica sobre este movimiento circular uniformemente variado y sobre la ejemplificación
a través de la resolución de 4 o 5 ejercicios de cómo se podría aplicar, ¿no? Si hay alguna duda en su resolución, como sabéis, contactad conmigo, no hay ningún tipo de problema en que lo hagamos por interacción de correo electrónico o incluso por videoconferencia, pero eso sí, a través de dudas que me vayáis preguntando y vayamos interactuando con esas dudas y no de un modo expositivo, ya que de un modo expositivo pues lo tenéis un poco ya planteado en este vídeo, ¿no? Bueno, venga, pues un saludo para todos. Hasta luego.